Hola Pedro, soy Nicolás Galvi y estamos en montaje y mantenimiento 0103, placas base BIOS. Preguntas. Vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿qué es la BIOS? La BIOS es Basic Input Output System, que se encarga de arrancar el ordenador. La pregunta número 2 dice, ¿qué otras cosas administra la BIOS? Pues administra el flujo de datos y todos los dispositivos conectados a este. Teclados, discos, monitores, todo. Pregunta número 3 dice, ¿cuál es el más claro ejemplo de firmware? Eso es la BIOS. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el primer software que se ejecuta cada vez que encendemos el PC? La BIOS. La pregunta número 5 dice, ¿qué roles tiene la BIOS? Explica cada uno de ellos. Tiene el Power On Self Test. Cuando se prende antes de iniciar la BIOS, hace un chequeo de que todo el hardware está funcionando correctamente. Después está Hardware Configuration, ejecuta tu configuración del hardware, como tú lo hayas puesto, del hardware no, lo siento, del software. Y después está el Boot Order Setup, que ya entiende el sistema operativo. La pregunta número 6 dice, ¿en qué tipo de chip está almacenada la BIOS? ¿Qué significan sus siglas? Bueno, está almacenada en la ROM y las siglas son Read Only Memory. Y después pregunta también, ¿podría ser borrada la información almacenada en este tipo de chip? Sí, a través del método flashing. La pregunta número 7 dice, ¿cómo se llama el proceso a través del cual puede ser actualizada la BIOS? Flashing. La número 8 dice, ¿pueden ser cambiados los valores de configuración de la BIOS por el usuario? Se puede. ¿Qué nombre recibe este tipo de chip semiconductor? CMOS se llama. ¿Y cómo está alimentado? Pues está alimentado por una pila que su único trabajo es alimentar a la CMOS, una pila especial para ella. La pregunta número 9 dice, ¿qué tipo de batería alimenta este chip? Pues es una pila de botón CR2032. Y también dice, ¿cuál es su voltaje y qué pasaría si dejase de alimentar al CMOS de la BIOS? Bueno, el voltaje son 3 voltios y si deja de hacerlo, toda la información que está almacenado se pierde y se borra. La pregunta número 10 dice, ¿cuál es la duración aproximada de una batería de este tipo? Depende, las que se utilizan en las BIOS llegan a durar 3 años, pero las que se utilizan en las UEFIs llegan hasta durar hasta 10 años. La pregunta número 11 dice, ¿qué es lo primero que acabaríamos notando en los sistemas operativos si la batería dejase funcionar? La hora sería lo más fácil de notar. Verías que tú cuando apagas y prendes el ordenador ves que es una hora distinta. Lo vuelves a apagar y lo vuelves a prender y aunque la hayas cambiado, vuelve a cambiarse y ya estar completamente mal. La pregunta número 12 dice, cuando presionas el botón de encendido en tu PC, se inicia el Boost Process. ¿Cuál es el primer paso que se produce en esta secuencia de arranque? Pues lo primero que hace es el test de diagnóstico, el POST, el Power On Self Test. La pregunta número 13 dice, ¿qué hace este Power On Self Test y qué sucede si todo este chequeo es correcto? Bueno, pues verifica que el teclado, la RAM, el dispositivo de almacenamiento, todo esté funcionando conectado correctamente y si funciona, pues empieza a iniciar el sistema operativo. La pregunta número 14 dice, ¿y en caso de funcionar incorrectamente, qué dos situaciones puede darse? La primera es que simplemente no se inicie el sistema operativo y la segunda es que te notifique de un error y te lo pueda iniciar, que sea un error menor. La pregunta número 15 dice, una de estas dos situaciones se ideó por un motivo muy concreto. ¿Podrías dar una explicación de ello? Sí, en el caso en el que el sistema operativo no se inicie, el ordenador probablemente va a hacer unos pitidos. Estos pitidos están hechos para que tú puedas identificar el problema sin tener que basarte en nada más que los sonidos. No tienes que mirar pantalla, nada. Tienes que escuchar los pitidos y podrás identificar qué problema tienes. La pregunta número 16 dice, ¿qué secuencia de bips podría darse en el caso de que la BIOS no detecte el teclado? Serían dos bips cortos y uno largo. Sería pi, pi, pi. Eso sería que el teclado no está conectado, no está funcionando correctamente. La pregunta número 17 dice, la no detección del teclado puede no ser un problema fatal, pero si otro dispositivo, como por ejemplo la RAM, ¿qué sucede al POST en este caso? Como dije antes, te hace la señal de pitidos, la POST para su proceso, haciendo que el sistema operativo no se inicie. La pregunta número 18 dice, si todo es correcto, la secuencia sigue, ¿y qué sucede a continuación?
Pues lo que sucede es que se lee la configuración de la CMOS y a continuación se inicia el sistema operativo. La pregunta número 19 dice, ¿qué habilidad low level tiene la BIOS y qué le permite? Le permite recibir input y dar output en un nivel básico, a componentes básicos. La pregunta número 20 dice, ¿a través de qué proceso podemos cambiar la configuración de la BIOS y qué combinaciones de teclas suelen ser más habituales para conseguir este objetivo? Bueno, la primera parte lo hacemos usualmente a través de la CMOS, es la parte de la BIOS que podemos nosotros configurar y editar. Para entrar en esta, usualmente reiniciamos el ordenador y mantenemos una de estas teclas que podría ser tanto borrar, escapar, F1, F2, F10 o F11. Depende de tu dispositivo, de tu placa base, podrás identificar cuál sería el que tu dispositivo utiliza. La pregunta número 21 dice, ¿qué tipos de menús ofrece las BIOS tradicionales? Pues utilizan menús de Text-Based Menu System. Solo puedes usar el teclado y tienes que moverte con el teclado. El mouse es completamente inútil y no se puede utilizar dentro de estas. La pregunta número 22 dice, ¿y las nuevas BIOS cómo se llaman y qué significan sus siglas? Son las UEFI, Unified Extensive Firmware Interface, que la traducción literal sería Interfaz de Firmware Extensible Unificado. La pregunta número 23 dice, ¿cuál es la principal característica que las diferencia? Pues lo primero de todo es un entorno más amigable y gráfico sencillo y suele permitir el uso del mouse. La pregunta número 24 dice, enumera las ventajas de UEFI sobre la BIOS. Bueno, pues primero que puedes tener desde la propia UEFI, puedes tener un navegador o abrir aplicaciones, juegos. Trabaja tanto en 32 bits como 64. Soporta discos duros de más de 2 terabytes. En las BIOS solo soporta hasta 2, en las UEFI soportas hasta 9,4 zettabytes. Tarda menos en iniciar, es más rápido en prenderse y usa una ROM más grande. La pregunta número 25 dice tal que así. Una de las características de las UEFI es soportar discos muy grandes. ¿Cuántos discos SSD NVMe M.2 de 512 GB equivalen la capacidad máxima de discos de una UEFI? Esto vamos a pasarnos a Word y Excel al mismo tiempo para verlo. Vale, pues vamos a ver. Estando nosotros aquí, vamos a empezar viendo desde Word y podemos verlo en Excel, es lo mismo. La pregunta nos dice que queremos saber cuántos discos de tantos gigabytes soporta la BIOS, o sea, lo siento, la UEFI, que soporta zettabytes. Si sabemos que soporta la cantidad de zettabytes, tendremos que pasar los zettabytes a gigabytes. Entonces aquí podemos ver que está pasado de un zettabyte, tenemos aquí esto es... podemos ver que todo esto son cálculos, o sea, cálculos... no me sale la palabra, lo siento mucho. Fórmulas. Y podemos ver de zettabyte, byte, petabyte, terabyte a gigabyte. Es esta cifra, son un montón de unos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues si sabemos que cada disco son 512 gigabytes, pues los dividimos y nos sale la cantidad de discos, que sería esta cifra tan enorme, que es, si me acuerdo bien, 1.953.125.000 discos. O sea, es una barbaridad de discos que tendríamos. Eso sería la cantidad de discos de 512 GB que podríamos tener en una UEFI. Aquí lo tenemos también en Excel, que aquí... ahora sí. Pero bueno, podemos ver que aquí... Bueno, esto también se podría poner... En teoría lo había puesto yo... Un segundo. Vale, ya está, que no lo había hecho bien, pero bueno, ahora sí. Aquí tenemos, ahora sí que está como cálculos. Y tenemos el zettabyte, es lo mismo. Tenemos el zettabyte, lo hemos pasado a gigabyte. Y aquí tenemos los gigabytes que queremos. Entonces simplemente aquí hacemos la división. Que esto, vamos a cambiarlo un momento y así ves cómo lo hago. Que esto sería el C12. Pues mira, C12 dividido F7 queda lo mismo. Pero ahora está en cálculo, ahora sí. Y bueno, esos serían los que nos daría en discos. Vale, tenemos la pregunta número 26, que es la misma que la anterior, pero en vez de una UEFI nos preguntan una BIOS. La BIOS, la diferencia es que solo llega a soportar discos de 2,2 terabytes. Entonces, básicamente, es la misma tabla, la misma ecuación, pero cambiamos. Ahora en vez de un zettabyte tenemos
2,2 terabytes. Tenemos esto de aquí, que vamos a ponerlo así en verdecito, pero para que se entienda. Da igual. Tenemos 2,2 terabytes. ¿Y qué hacemos? Pues los pasamos a gigabytes. Para gigabytes son 2200 y dividimos esa cifra entre los 512 cada disco, que nos sale 4,3. 4,3 nos está diciendo que básicamente cada disco solamente llega a leer, o sea, las BIOS solo llega a leer 4 de estos discos. Si pones el quinto no llega a leerlo entero. Aquí vamos a poner, que me ha faltado, esto es la C32. Podemos ver cómo lo estamos poniendo. Aquí lo multiplicamos por 1000. Ahí da el 2200 y esto debería haberse actualizado a 4,2, tal, que esos son 4,3. Lo podríamos reducir. Pero bueno, eso es la pregunta. Ahora vamos a la última pregunta, la número 27. La última pregunta que estábamos hablando es la 27, que dice tal que así. UEFI no soporta el formato de particiones GPT, Guide Partition Table IOS. ¿Qué ventajas ofrece frente a BIOS y MBR? La posibilidad de detectar dispositivos más grandes de 2,2 terabytes, o sea que detecta los 9,4 zettabytes, puede llegar a detectar. Eso es todo y muchas gracias por ver, así que adiós.